¿Cuáles son una o dos prácticas, además de la que mencionaste sobre tu rutina matutina, que has visto en estas personas o que tú mismo has aplicado, que los mantiene preparados para no tener que alistarse, sino mantenerse listos? Bueno, creo que, lamentablemente, las cosas reales son simples. Por eso nadie las hace. Sí, Entonces, lo sé. si ves a Ray Dalio o a Warren Buffett, quiero decir, ellos son lectores. Soy un lector constante, pero no leo cualquier cosa. Leo lo que creo que puede darme una ventaja en comprensión. Porque míralo, Luis, tú y yo sabemos que la mayoría de las personas... Jim Rohn solía decir, mi maestro decía, la mayoría de las personas se especializan en cosas sin importancia. Saben más sobre la vida personal de una actriz que sobre su propio cuerpo, su vitalidad, su energía, sus emociones, su negocio o su carrera. ¿Y entonces qué es lo que importa? Solo unos pocos temas. Tu cuerpo, porque tu energía importa. Cuando tu energía está baja, todo lo que acabo de decir no te sirve de nada, porque solo pensarás, está hablando muy rápido, hay demasiado pasando, ojalá el futuro sea mejor. Cuando tu energía está baja, no usas toda tu inteligencia ni tu capacidad. La mayoría no se movió mucho cuando el COVID, donde casi todos estuvieron encerrados, a menos que vivieras como yo en Florida. Pero el punto es que la mayoría tuvo la energía muy baja. Así que necesitas energía, necesitas emoción. Si no sabes dominar tus emociones, las emociones inician guerras, las emociones crean paz, las emociones te atraen a alguien, las emociones te dan hijos. Las emociones pueden hacer que un negocio funcione o fracase, y la mayoría de las personas no saben cómo dirigir sus propias emociones. ¿Otra lección? Tienes que observar tu propio mundo financiero. Si no lo dominas, te va a generar un enorme estrés. Tus relaciones son todo, como ya hemos dicho. Tu negocio o tu carrera, o con suerte es tu misión. Y luego está el lado espiritual de la vida. Así que puedes tomar media docena de áreas y decir, déjame encontrar quién es un genio en esta área y déjame ir a aprender de ellos. Déjame leer, déjame escuchar podcasts, déjame ser consciente de alimentar mi cerebro con cosas que me van a dar no solo inspiración, sino también conocimiento, habilidad y herramientas. Y todas las personas que conozco que no solo tienen éxito, sino que son capaces de contribuir a la sociedad, tienen un hambre de mejorar constantemente al menos un área de esas 6 áreas de tu vida. Y las personas más felices son las que logran equilibrio en varias áreas. Por eso, una de las razones por las que escribí Life Force es porque ser el hombre más rico del cementerio no es la meta. Hay un viejo dicho que dice, una persona sana tiene 1.000.000 de sueños. Una persona enferma solo tiene uno. Así que quería dar a la gente lo más avanzado en esa área porque es un área tan crítica. De todas estas áreas de la vida, dominar las emociones, las relaciones del mundo financiero. ¿Qué piensas que es la raíz de que la gente carezca de lo que realmente quiere en todas esas áreas? ¿Es la confianza? ¿Es la habilidad? ¿Qué más? ¿Cuál es la causa principal que les impide crecer en todas esas áreas? Creo que son un par de cosas. Una es que el mayor problema que tiene la gente es que piensan que no deberían tener ninguna. Los problemas son el combustible para el crecimiento, ¿verdad? Y entonces, Sí. es como decir que si no tienes ningún problema, o estás mintiendo, o los llamas retos, porque suena mejor, lo entiendo. Pero si lo piensas, cualquiera que no tenga problemas o está completamente dormido al volante, o no tiene realmente una vida, sin responsabilidades, sin nada que esté construyendo. Entonces, creo que lo primero es este error de que, si tengo un problema, algo está mal conmigo o con mi vida. Y luego creo que el segundo es esta ilusión que hemos vendido a la gente de que conseguir lo que quieres te va a hacer feliz. ¿Sabes? Podrías llamar éxito a conseguir lo que quieres. Yo no lo defino de esa manera, pero así es como la mayoría de la gente lo hace. Pero luego está la realización. Y la realización es vivir para lo que estás hecho. Creo que el mayor desafío que tiene la gente, y la razón por la que no pueden responder a los desafíos, es que solo piensan en sí mismos. Y no es tan difícil satisfacer tus propias necesidades. No es culpa de nadie. Estos pequeños aparatos que llevamos en el bolsillo, esas mini computadoras que antes llamábamos teléfonos, nos están condicionando constantemente a obtener lo que queremos de inmediato. Y así no funcionan las relaciones humanas. Y eso seguro que no es cómo se construye un negocio. ¿Verdad? No es una línea recta. Si vas a la naturaleza no verás una línea recta, a menos que la haya hecho un ser humano, porque todo crece con altibajos, como una acción en la bolsa, como cualquier otra cosa. Pero si realmente crece, sigue creciendo. Es un proceso con giros y curvas. Y creo que el problema es que la gente no tiene algo que quiera servir más allá de sí misma. De ahí es de donde proviene mi energía. No tengo que trabajar más. ¿Por qué hago todas estas locuras? Ahora tengo 105 empresas. Y tengo todas estas diferentes industrias porque es mucho más interesante estar en el juego de la vida y seguir creciendo, y expandiéndome y ser desafiado. Eso es lo que te hace sentir vivo. ¿Y crees que no tengo problemas? Con 105 empresas, te lo aseguro. Pero si creyera que mi vida debería estar libre de problemas, estaría realmente estresado. Y si lo hiciera solo por mí, habría dejado de hacerlo hace mucho tiempo. Es como cuando me has preguntado muchas veces sobre la confianza. Lo acabas de mencionar otra vez.
Sí. Así que, ¿hay una falta de confianza? No, es una falta de misión, Oh, ¿verdad? Porque lo que pasa es que cuando tienes algo que quieres servir, si es tu hijo y todo está en juego, no encontrarás respuestas, nunca las encontrarás para ti mismo, ¿verdad? Entonces, es como tener ese sentido de misión. Y luego, creo que el siguiente problema es que la gente piensa que tiene que saber cómo. Lo llamo la tiranía del cómo. Como cuando te emocionas, voy a hacer esto. Y luego tu cerebro dice, pero nunca lo he hecho antes. Oh, Dios mío, ¿qué hago? No sé cómo hacerlo. Y la gente tiende a enfocarse en el cómo hacerlo. Pero cuando empiezas con el cómo, estás perdido. Martin Luther King no tenía idea de cómo, cuando dio su discurso de I have a dream. De hecho, su esposa fue la que lo empujó porque él estaba inseguro, ¿verdad? Sabes, la verdadera historia es bastante interesante. Pero lo importante es que él sube allí y da su visión de cómo se puede hacer. Él habló de lo que debía suceder y del por qué. Si puedes descubrir qué quieres y por qué lo quieres, y tienes razones lo suficientemente fuertes, esas razones te impulsarán a quedarte despierto hasta tarde y a levantarte temprano en la mañana. Y las razones son muchas. Algunas personas lo hacen por motivos muy concretos. Jim Rohn solía decir, porque ya sabes, un tipo le contó que había pedido dinero prestado a una financiera, HFC Finance o algo así. Y sabes que él no había vuelto desde que pidió el dinero prestado. ¿Sabes? Entonces lo llamaban. En esos tiempos podían acosarte de formas que hoy ya no pueden, ¿verdad? correcto. Se presentaban, Correcto. lo avergonzaban frente a sus vecinos. Así que Jim Rohn me contó que su primer cantidad importante de dinero la hizo porque se propuso esa meta. Su razón concreta para hacerse rico fue poder ir y pagar esa deuda. Dijo que fue al banco, retiró todo en efectivo y en billetes pequeños, y entró corriendo a esa pequeña oficina de HFC, esa financiera. Y el tipo que había pedido el dinero prestado fue el cuarto invitado después, y dijo, entré, abrí el maletín y tiré todo el dinero sobre su escritorio en billetes pequeños, y le dije, cuéntalo, ahí está todo, no volveré jamás. Dijo que el hombre se quedó sorprendido, porque no lo veía desde el día en que pidió el préstamo, pero él lo hizo por lo esencial. Algunas personas lo hacen por sus hijos. Algunas personas lo harán como casi todos lo haremos por algo más que nosotros mismos. Algunas personas lo hacen porque les gusta ganar. Sé eso sobre ti, ¿verdad? Me gusta ganar. Me gusta ser el mejor en lo que hago, así que no voy a conformarme con menos que eso. ¿Por qué lo haría? Entonces, tienes que encontrar tus razones. Pero si sabes lo que quieres y tienes un porqué lo suficientemente grande, descubrirás cómo hacerlo. Pero si empiezas con el ya sabes, el cerebro pequeño, el cerebro del miedo, dice, oh no, no sé qué hacer, no sé a dónde ir. El 90% del tiempo yo tampoco sé qué hacer. Sé el qué y el por qué, y luego lo intento. Si no funciona, pruebo otra cosa. Esto es importante. Ahora acelero el proceso aprendiendo de los mejores. Por eso Money, Master the Game, es el ejemplo perfecto. Mis empresas, ya sabes, en ese momento eran compañías de $100 millones. Yo tenía una empresa de $500 millones. Ahora estamos generando $7,000 millones. Tomé lo que aprendí de esas personas y lo apliqué no solo a mis inversiones, sino también a mis propios negocios. ¿Por qué reinventar la rueda si puedo aprender de los mejores del mundo? Alguien así de bueno puede darte ese pequeño ajuste de 2 milímetros que lo cambia todo. Entonces, mi vida realmente se trata de aprender de los mejores, pero no empiezo con el cómo, empiezo con el qué y el por qué. Y creo que ese es el error que la mayoría de la gente comete. Y luego, ¿cómo te vuelves seguro? Haces cosas. Quiero decir, te daré un ejemplo. Hablando, ¿sabes? Supuestamente después de caer, como el segundo mayor miedo que tiene la gente es hablar en público. Correcto. Y, ¿sabes? Te has entrenado para no sentir ese desafío. Pero yo no lo siento. Y no es que no me haya pasado. Lo he hecho 1,000,000 de veces. Pero al principio no lo sentía así. Y la razón es que trato de explicarle a la gente que no me levanto pensando en cómo me va. Si lo hiciera, probablemente sería un crítico horrible de mí mismo. Porque puedo ser brutal en esos aspectos. Estoy enfocado en cómo les sirvo. ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? ¿Cómo puedo servirles? Y cuando te concentras en los demás y en cómo servirles, no falta la confianza en ti. Si no está funcionando, simplemente cambias tu enfoque porque todo se trata de servir. Las personas que tienen miedo de hablar están pensando constantemente, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Soy lo suficientemente bueno? ¿Soy lo suficientemente fuerte? Nunca obtendrás confianza. La confianza viene de hacer algo. La confianza es atarse los zapatos. ¿Verdad? Confianza. Como Michael Jordan haciendo 1,000 tiros antes de tomar un descanso. Cada día, 6 días a la semana. Entonces, miras a Jordan o miras a, ya sabes, LeBron, o miras a cualquiera que sea el mejor del mundo en lo que hace, y piensas, ¿no tienen suerte? Pero si realmente los estudias, verás que están haciendo cosas, están practicando en privado cosas que los hacen seguros en público, y son recompensados por lo que hacen en público. Sí. Y tú debes hacer lo mismo. Es interesante porque hablar en público era lo que más me aterrorizaba. No podía ni siquiera hablar frente a como 5 personas sin tartamudear y olvidaba lo que quería decir. No podía transmitir mi mensaje. Así que tomé un año de clases de oratoria con Toastmasters solo para practicar en un grupo de personas que, sabes, te van a dar retroalimentación positiva y en un ambiente seguro. Así que podía pararme frente a una sala,
practicar un discurso de 5 minutos y saber que iba a cometer errores. Es interesante. Lo que dijiste es 100% cierto sobre pensar en servir a los demás, porque durante unos 7 años yo hablaba en escenarios y todavía me ponía nervioso 1 o 2 días antes. No era tan fuerte como en los primeros 2 años, cuando me pasaba una semana antes, pero aún así me pasaba 1 o 2 días antes. Y llamé a mi coach en ese entonces, se llama Chris Lee, y le dije, no entiendo por qué me pasa esto. Llevo haciendo esto desde hace tiempo. ¿No debería dejar de tener miedo ya? Y él me dijo, estás pensando en equivocarte, en perder el chiste, en olvidar lo que vas a decir en la primera línea. Estás pensando en cómo te ves, en lugar de pensar en servir a la gente. Y me dijo exactamente lo mismo que acabas de decir. Y me dijo, cuando aceptas que vas a equivocarte, que no será perfecto, que vas a olvidar esa frase que querías decir, pero pones toda tu energía en el público, todo empieza a cambiar. Así que tu mensaje me llega mucho, porque soy un ejemplo de eso. Bueno, Y felicidades, realmente impacta porque a las obviamente personas. ahora eres increíble en esa área. Pero piensa en eso. Acabas de decirle a la gente la verdad, ¿correcto? ¿Y cómo construyes Correcto. confianza? El mayor error es que la gente cree que debe salir y hacerlo bien desde el principio. Y si no lo hacen bien, no quieren seguir intentándolo, porque no les gusta verse mal haciéndolo mal. La desilusión es el proceso de pasar de la esperanza de que las cosas serán diferentes a la aceptación de que las cosas son como son. Y puede que no cambie. Exactamente.